la realidad. ¿Sí? Es el ajeno exterior que está dado al cual, bien, uno responde con su sensorio, con su pensamiento, etcétera, etcétera. Eso es para el positivismo, para el cartesianismo. ¿Sí? ¿Hay otras formas de ver la realidad para otras escuelas? El psicoanálisis dice que la realidad es ficción. Borgiano suena también, ¿eh? Seguramente, Borges algo de esto captaba en su literatura, está esto, digo, ¿no? El concepto de realidad es ficcional, es decir, la realidad es ficcional para el psicoanálisis. Por eso Lacan forjó el concepto de no de realidad, sino de real. Real. Sí, como aquello más inefable respecto de la experiencia, ¿sí? Como un punto más bien lógicamente imposible respecto de la subjetividad, tanto colectiva como, llamémosle, singular, ¿no? El punto real, ¿no? Uno puede decir, ¿qué ejemplo aproximado de lo real para nosotros? La humanidad, si es que existe este concepto, lo humano, lo que hablamos el otro día, lo humano, como un metatérmino, no un por encima que iguala a todo el mundo. Bien, supongo, es una suposición, pero para los japoneses lo real debe haber sido efectivamente ese terremoto. ¿No? Te cae en el momento inesperado y hay que ver después qué se hace con eso. Queda todo un poco patas para arriba. Así que de un modo aproximado, eso es para nosotros psicoanalistas lo real. La realidad es ficcional, y generalmente uno duerme con la realidad. ¿No? Es el fenómeno del sentido común, los lugares comunes, los códigos compartidos, es ficcional. ¿Por qué es ficcional? Pues es un fenómeno de discurso. ¿Como cuál podemos hablar? Por ejemplo, en el discurso periodístico decía Borges que en un momento determinado era un recorte de la realidad, por tanto era ficción, decía. Efectivamente, es muy cierto. No ha adquirido aún, salvo las experiencias de Walsh, tal vez, o Art, tal vez, alguno que otro, no ha adquirido el matiz literario, digamos, más específicamente, como género literario. Pero como definición, lo de Borges me parece extraordinario, efectivamente. Es el plano en el cual la realidad se produce en tanto es aquello de lo que hablo. Se construye, se construye. Esto pueden buscarlo si quieren, no es que lo inventan los psicoanalistas, quiero decir, en realidad Freud saca su idea a partir de las investigaciones hace ya 110 años, le llega a decir, ¿no?, que él habla de una idea muy interesante, dice el aparato psíquico, anímico, sería el psiquismo, primero se constituye por otro, ¿no? Entonces dice, está lo de uno y está lo del otro, pero la constitución es ese encuentro, es la primera fórmula, no hay ni un antes ni un después, es decir, es como un axioma matemático en el cual toda subjetividad es ese encuentro, de lo que es alteridad pura, el otro, que no sabemos bien qué es, si es alguien, si es quién, si es la cultura, si es todo lo que podamos decir sería el bagaje humano, la prehistoria de la humanidad, o la historia de la humanidad, toda su carga, todo lo que sería el museo, los libros, la biblioteca, valores, ideales, guerras, todo eso es otro, es una alteridad. Y el sujeto, en cuanto a su psiquis, se constituye en ese encuentro. Pero Freud dice algo más, que esa psiquis también funciona como algo particularmente exterior. Volvemos a lo que te gusta a vos el concepto de extimidad, ¿no? Porque es como de uno, pero externo a uno. Porque Freud la fórmula que da inicial del aparato psíquico como un externo, no está en el interior de nada, ¿no? Entonces, es una peculiaridad esa. Y en ese momento él señala que dice el aparato sensorio, dice, por las experiencias que he tenido con este otro, constituye lo que él llama las huellas mnémicas, las representaciones que él llama inconscientes, y que dice que luego, para volver a experimentar algo de ese este encuentro, aparece un aparato que llama principio de realidad, es decir, no de realidad, sino principio de realidad, dice Freud, que es un principio que se superpone o se encabalga a lo que se llama el principio del placer, dice Freud, que sería el aparato anímico elemental,
donde no es que el principio de realidad domina o intenta ser subordinar al principio de placer a la realidad, como diría un positivista. Adécuate a la realidad. Si no, Freud dice otra cosa distinta. Dice que el principio de realidad es una manera económica, en el sentido de una economía, de buscarse y procurarse aquel placer o aquella satisfacción experimentada en la constitución subjetiva de un medio diferido. Irá a constatarlo lo que sería como en el exterior, pero de lo que está dentro. Entonces ya ves que la realidad está dentro, está afuera, y Freud dice, en todo caso lo que llamaríamos la realidad, dice Freud, la objetiva, dice... Esa realidad con mayúscula que se habla de eso. Digamos, para los positivistas, Freud dice que de eso no llega poco y nada, dice, son perturbaciones de casi a nivel físico, de un más y un menos, del cual no hay mucho para decir, ¿no? Quiero decir inclusive que se trata para el humano de la poca realidad que se vive. No solo eso, se trata muy poco de la realidad. Y si uno lo piensa, la realidad. Todos los días te levantás de la misma manera, más o menos. Todos los días te vestís de acuerdo a ciertas tendencias, a ciertos ideales, vaya a hacer lo mismo. Uno hace lo que se supone le gusta, valora las cosas de acuerdo a los ideales o prejuicios que tienen. Maneja de un modo como puede ciertas pasiones y eso se llama la gente. Ahora, si después está compartida, uno ve que se estructura de acuerdo a discursos. ¿Qué época tenemos hoy? La del relativismo o el multiculturalismo. Y ahí, disculpame que haga una interrupción, ahí el lenguaje en el tema de la ficción y la realidad, el lenguaje, como decís, o esa metáfora que utilizás a veces que está muy buena, que entre comillas digo, ¿no? Que contamina, que impregna nuestras vidas. ¿En qué parte lo podemos situar? ¿De la realidad, la ficción, ambas, sin fronteras? En eso. Hay una frase de Miller que me parece notable, que es interesantísima, ¿no? Él hace, vos me decías, vamos a hablar de ciencia ficción. Bueno, me parece que se puede hablar de ciencia y de ficción. Porque la ciencia, efectivamente, ha introducido con su discurso, y no se trata solo de palabras, es decir, como si uno dijera palabras que van, bueno, una virtualidad que ningún efecto producen, sino todo lo contrario. Palabras que efectivamente afectan, introducen modificaciones, como digamos, en la realidad, y con sus incorporaciones técnicas, perturban lo que se llamaría la realidad.